La prudencia estoica en las decisiones de Alejandro Magno nos revela una verdad poderosa: tomar decisiones sabias no depende del poder que tienes, sino de la claridad con la que piensas. En el templo estoico exploramos estas lecciones atemporales, porque la sabiduría de los grandes líderes del pasado sigue siendo una guía invaluable para nuestra vida de hoy. Si quieres aprender a tomar mejores decisiones, a mantener la calma cuando todo se derrumba, y a vivir con propósito y virtud, este canal es para ti. Suscríbete y activa la campanita, para que no te pierdas ningún vídeo. Antes de hablar de Alejandro, necesitamos entender la filosofía que pudo haber moldeado su mente. El estoicismo no es solo una corriente filosófica antigua. Es un sistema completo de vida, una forma de pensar que te enseña a ser el dueño de tu mente, incluso cuando el mundo a tu alrededor se vuelve caótico. El estoicismo nació en Grecia alrededor del año 300 a.C., fundado por Zenón de Citio. Pero sus principios viajan a través del tiempo, y siguen siendo igual de relevantes hoy. ¿Cuáles son sus pilares fundamentales? El primero es el control interno. Los estoicos enseñaban que hay dos tipos de cosas en la vida: las que dependen de nosotros, y las que no dependen de nosotros. Nuestras opiniones, nuestras decisiones, nuestras acciones, eso sí está en nuestras manos. El clima, la opinión de los demás, el resultado de una batalla, eso no lo controlamos. La clave estoica es sencilla pero poderosa. Concentra toda tu energía en lo que puedes controlar, y acepta con serenidad lo que no puedes cambiar. El segundo pilar es el desapego emocional. Esto no significa ser frío o insensible. Significa no dejarte gobernar por tus emociones. Un líder que decide desde la ira, toma decisiones que lamenta. Un líder que decide desde el miedo, se paraliza cuando más necesita actuar. El desapego estoico te permite sentir las emociones, reconocerlas, y luego tomar la decisión que dicta la razón, no el impulso. El tercer pilar es el enfoque en la virtud. Para los estoicos, la virtud no era una opción. Era el único camino real hacia la felicidad. Vivir con sabiduría, justicia, valentía y templanza. Esas 4 virtudes estoicas son la brújula que guía cada decisión. No el dinero, no la fama, no el poder. La virtud. Estos 3 pilares, control interno, desapego emocional y virtud, son el lente con el que vamos a analizar las decisiones de uno de los líderes más extraordinarios de la historia humana. Alejandro nació en el año 356 a.C. en Pela, capital del Reino de Macedonia. Fue hijo del rey Felipe II, un estratega brillante que ya había convertido a Macedonia en una potencia militar. Su madre Olimpia era una mujer de carácter fuerte, que desde pequeño le inculcó una idea fija en la mente. ¿Eres descendiente de dioses? Tienes un destino grandioso. Pero lo que verdaderamente formó la mente de Alejandro, no fue solo su herencia real. Fue su educación con Aristóteles. A los 13 años, Felipe contrató al filósofo más influyente de su tiempo para que educara a su hijo. Aristóteles no solo le enseñó retórica y política. Le enseñó a pensar. Le enseñó filosofía, medicina, ciencia y literatura. Le dio a Alejandro algo que ningún ejército puede comprar: una mente entrenada para observar, analizar y decidir con sabiduría. A los 20 años, tras la muerte de su padre, Alejandro subió al trono. Y lo que hizo a continuación cambió el mundo para siempre. En apenas 13 años, Alejandro construyó el imperio más grande que el mundo antiguo había visto. Conquistó Persia, Egipto, Asia Central, y llegó hasta las fronteras de la India. Sus tropas marcharon más de 30.000 kilómetros. Cruzaron desiertos abrasadores, montañas imposibles, y enfrentaron ejércitos que lo superaban en número. ¿Cómo lo logró? No solo con fuerza bruta. Lo logró con inteligencia, con adaptabilidad, y con una capacidad de decisión que muy pocos líderes en la historia han demostrado.
Ahora llegamos al corazón de este vídeo. ¿Cómo se refleja la prudencia estoica en las decisiones concretas de Alejandro Magno? Vamos a analizar 3 momentos clave de su vida, donde la sabiduría, el autocontrol y la virtud marcaron la diferencia entre el éxito y el fracaso. El primer momento es el asedio de Tiro. Corría el año 332 a.C. Alejandro avanzaba por la costa del Mediterráneo en su campaña contra Persia. Y se encontró frente a un problema que parecía imposible de resolver. La ciudad de Tiro. Tiro no era una ciudad cualquiera. Era una fortaleza construida sobre una isla, a casi 1 kilómetro de la costa. Sus murallas llegaban a tener 45 metros de altura. Era prácticamente inexpugnable. Los persas la habían intentado tomar antes, y habían fracasado. Un líder impulsivo, dominado por la ambición y el orgullo, hubiera lanzado un ataque frontal. Hubiera sacrificado miles de soldados en un intento desesperado por demostrar su poder. Y probablemente hubiera fracasado. Pero Alejandro no actuó desde el impulso. Actuó desde la prudencia. Se detuvo. Evaluó la situación con calma. Analizó cada opción disponible. Y tomó una decisión que nadie esperaba. Si no podemos llegar a la isla por mar, construiremos un camino de tierra hasta ella. Ordenó la construcción de un dique, una calzada enorme que unió la costa con la isla. El proyecto tomó meses. Fue un trabajo titánico. Sus ingenieros enfrentaron ataques constantes desde las murallas. Tuvieron que construir torres de madera para proteger a los trabajadores. Usaron los escombros de la antigua ciudad costera de Tiro para rellenar el mar. 7 meses después, el dique estaba terminado. ¿Y Tiro cayó? Esto es la prudencia estoica en acción. No actuar por ira ni por ego. Evaluar con frialdad. Buscar la solución que funciona, aunque requiera paciencia. Aunque no sea la más rápida ni la más espectacular. El segundo momento es su trato con los pueblos conquistados. Aquí vemos la sabiduría estoica en su expresión más profunda. La mayoría de los conquistadores de la historia operaban bajo un modelo simple. Llegamos, destruimos, imponemos nuestra cultura. Ese modelo genera resistencia. Genera revueltas. Genera imperios frágiles que se desintegran tan pronto como el conquistador da la vuelta. Alejandro hizo algo diferente. Algo que escandalizó a muchos de sus generales macedonios. Se adaptó a las culturas que conquistaba. En Egipto, no llegó como un invasor. Llegó como un liberador. Se presentó ante los sacerdotes egipcios, respetó sus rituales, y fue coronado faraón. Los egipcios, que habían sufrido bajo el dominio persa, lo recibieron con los brazos abiertos. En Persia, después de derrotar al rey Darío, no aplastó la cultura persa. La incorporó. Adoptó vestimentas persas. Permitió que los nobles persas mantuvieran sus posiciones administrativas. Se casó con Roxana, una princesa de Asia Central. Alentó a sus oficiales a hacer lo mismo con mujeres de las culturas conquistadas. Esta no era debilidad. Era sabiduría estratégica de primer nivel. Y resonaba perfectamente con el principio estoico de vivir en armonía con la naturaleza. De adaptarse a las circunstancias sin perder la esencia. El resultado fue un imperio que funcionaba. No solo por la fuerza de las armas, sino por el respeto genuino hacia la diversidad humana. El tercer momento es quizás el más humano. Y el más revelador de su carácter. Hablamos del episodio con Clito el Negro. Clito era uno de sus generales más leales. Un hombre que literalmente le había salvado la vida en la batalla del río Gránico, años antes. Una noche, durante un banquete en la ciudad de Maracanda, el vino corrió en abundancia. Y Clito, envalentonado por el alcohol, comenzó a criticar a Alejandro. Le dijo que se había vuelto arrogante.
que despreciaba a sus compañeros macedonios, que no era el hombre que su padre había sido. Alejandro, también bajo los efectos del vino, perdió el control. En un momento de furia ciega, tomó una lanza y mató a Clito. Y entonces sucedió algo que define el verdadero carácter de Alejandro. Cuando la ira pasó, y la razón volvió, cayó en una crisis de remordimiento devastadora. Se encerró en su tienda por días. Se negó a comer. Lloraba sin parar. Sus oficiales tuvieron que convencerlo de que saliera. ¿Por qué importa este momento? Porque muestra que Alejandro era humano. Como todos nosotros, no era perfecto. También fallaba. También perdía el control en sus peores momentos. Pero la diferencia estoica no está en ser perfecto. Está en reconocer el error. En sentir el peso de las consecuencias. Y en usar ese dolor como combustible para ser mejor. Después de ese episodio, Alejandro se volvió más cuidadoso con sus reacciones. Más consciente del poder destructivo de la ira no controlada. Aprendió de su peor momento. Eso es estoicismo real. No la perfección, sino la reflexión constante y el compromiso de mejorar. Ahora bien, ¿qué tienen que ver estas historias del siglo IV a.C. con tu vida hoy? Más de lo que crees. Piensa en las decisiones que enfrentas cada día. Puede ser una conversación difícil con alguien en el trabajo. Una crisis en tu negocio. Un conflicto familiar que no sabes cómo resolver. Una oportunidad importante que te genera miedo y dudas al mismo tiempo. En todos esos momentos, el estoicismo te ofrece una metodología clara. Primero, detente antes de actuar. No respondas desde el impulso. Toma un respiro. Date el espacio para pensar con claridad. Alejandro pasó 7 meses construyendo un dique en lugar de lanzarse impulsivamente contra una muralla imposible. ¿Cuántos segundos puedes darte tú, antes de responder un mensaje que te provocó? Segundo, distingue lo que está en tu control. Cuando te enfrentes a un problema, hazte esta pregunta directa. ¿Qué de esto depende de mí? Ahí está tu energía. Todo lo demás, acéptalo con ecuanimidad. No pierdas tu paz interna batallando contra lo que no puedes cambiar. Tercero, adáptate sin perder tu esencia. Alejandro conquistó culturas distintas, no destruyéndolas, sino respetándolas e incorporándolas. En tu vida, ser flexible no es debilidad. Es inteligencia. Puedes adaptarte a nuevas circunstancias, a nuevas personas, a nuevos contextos, sin traicionar tus valores fundamentales. Cuarto, aprende de tus peores momentos. El episodio con Clito fue el mayor error de Alejandro. Pero en lugar de negarlo o justificarlo, lo enfrentó. Usó ese dolor para crecer. Tus errores no te definen. Lo que haces después de cometerlos, sí. La prudencia estoica en las decisiones de Alejandro Magno nos deja una lección que trasciende los siglos. El verdadero poder no está en cuántos territorios conquistas. Está en cuánto te conquistas a ti mismo. Un líder que controla sus emociones, que evalúa antes de actuar, que respeta la diversidad, que aprende de sus errores, ese líder construye algo que ningún ejército puede destruir. ¿Un legado? Alejandro vivió solo 32 años. Pero lo que construyó, tanto en términos militares como culturales, duró siglos. El helenismo, esa mezcla extraordinaria de la cultura griega con las culturas de Oriente, fue su regalo al mundo. Y no hubiera sido posible sin esa dimensión de sabiduría y prudencia que guió sus mejores decisiones. Tú también puedes aplicar estos principios. No necesitas un ejército. No necesitas un imperio. Solo necesitas la disposición de entrenar tu mente, de cultivar tu carácter, y de tomar cada decisión con la conciencia de que no solo te estás construyendo a ti mismo, sino también el legado que dejarás a los demás. Eso,
es vivir con filosofía estoica. Espero que este vídeo haya encendido algo en ti. Una reflexión, una nueva perspectiva, o simplemente las ganas de seguir explorando esta filosofía tan poderosa. Si quieres seguir aprendiendo sobre estoicismo, historia y liderazgo, el Templo Estoico es tu lugar. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, y acompáñame en este camino de conocimiento y crecimiento. Nos vemos en el próximo vídeo.